Shalom, bendiciones. Señor les bendiga grandemente. Adoramos al Señor y bendecimos al Señor en este tiempo de este Shabbat, Shalom. Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Señor, pues, con su palabra en este día que es hermoso, que es su Shabbat. Es su día de bendición sobre nosotros, donde reposamos, donde meditamos la Escritura, donde tenemos un espacio de tiempo para Él, para dedicarnos a Él, para buscarlo, para introducirnos en esa dimensión que Él nos entrega en ese Shabbat. Y es un reposo. Simplemente eso, entramos en reposo. Y la enseñanza de hoy nos va a enseñar a entrar en un reposo, ¿cómo decirlo? En un reposo que no cualquiera entra. En un reposo que este mundo no entiende. Ya lo vamos a ver. Porque vamos a hablar de la economía del reino, administrando recursos. Eso es un área muy compleja. Es un área muy compleja que si nosotros discernimos a través de la Escritura la dimensión, vamos a entrar en un reposo, vamos a caminar en una dimensión y en un reposo económico que no todo el mundo va a tener la capacidad y la habilidad para lo que viene. Gracias al Señor que hay profetas en Israel. Está el Señor Yeshua como nuestro profeta. Él es el profeta y Él es el espíritu de la profecía, de acuerdo a Apocalipsis. Y el profeta nos anticipa, y hay una palabra de anticipación, lo que fue diciembre. Entramos en el mes de diciembre. Estamos a 8 o 9 de diciembre ya, volando rapidito. Y ahorita se va y llega enero. Pero esos tiempos van corriendo, son veloces, pero también hay palabras proféticas en estos tiempos que ocurren, estas temporadas, porque no son tiempos, son temporadas. Tiempos son los del Señor, tiempos abiertos son los de Él, tiempos proféticos. Estas son temporadas que el enemigo abre. Entonces, en estos tiempos, en estas temporadas, se abren procesos del enemigo y hay profeta en Israel y se anticipa la palabra para que nosotros estemos apercibidos y no caigamos en lo que el enemigo muestra dentro de sus temporadas, dentro de sus meses que él establece. Entonces, vamos a leer bien, vamos a ir meditando bien y escuchando lo que es la economía del reino, que es muy distinta a la economía de este mundo. Es algo distinto, no es igual. Y lo vamos a ir desglosando y explicando poco a poco para que usted entienda que va a entrar en un reposo si usted confía en el Eterno, que se lo aseguro por la Escritura y por la revelación, que usted no caminamos igual. Nosotros tenemos mucho tiempo caminando en esta palabra. Y no camina uno igual, no es igual. No nos deja el Señor que nos introduzca en algo que no es. Entonces, vamos a leer Isaías 23. Isaías 23. Habla de la profecía de Tiro. Y es una palabra hermosa. Usted se puede leer todo el capítulo, pero yo le voy a leer del versículo 13. Versículo 13. Isaías 23, 13. Vamos a leerlo poco a poco y después vamos desglosando otros textos que nos van a dar mucha revelación. Estamos estudiando, estamos en una escuela, vamos a decirlo así. Dice, mirad la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad, naves de Tarsi, porque destruida es vuestra fortaleza.
Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Fíjense esa expresión. Como arpa. ¿Y la canción de ramera qué hace? ¿Qué hace la canción de ramera? ¿Qué hace la canción de ramera? ¿Qué hace una ramera? Ahí está la palabra. Seduce. Esa es la palabra. ¿Y con la canción de ramera qué hace? Seducir. Pero esta seducción no está hablando de una seducción sexual. Está hablando de una seducción económica. La economía de este mundo es como una canción de ramera que seduce. Entonces dice, toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Mira, ¿qué hace? Toma el arpa, es una canción, ¿y qué hace? Rodea la ciudad. Eso no es cualquier cosa. Eso es un hechizo, eso es un encanto. Hay un rodeo. ¿Qué hizo Josué con Jericó? ¿Qué hizo Josué con Jericó? La rodeó. ¿Con cánticos de qué? Entonces, el enemigo es un remedador. Entonces, eso es una función muy principal. Y tenemos que entenderlo, que las cancioncitas no son inocentes. El canto no es inocente. La adoración es una cosa. La canción, el cántico, eso tiene mucho poder. ¿Sí me explico? Dice, toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Imagínense usted, esa canción es una melodía, pero esa melodía se transforma en economía. Dice, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. A comerciar. Porque la economía tiene que ver con comercio. Y el Señor me hablaba en estos días, ora, intercede por... Él me hablaba y me decía, en la parte comercial hay mucho pueblo mío, hay mucho pueblo. Como se lo dijo a Elías. Le dijo, que Elías le dijo, no, yo estoy solito. Y el Señor le dijo, solito. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Y tú crees que tú eres el único. Aquí hay 7,000, aquí hay mucho pueblo mío, 7,000. Y en ese mundo, en esa vorágine comercial, allá hay mucho pueblo del Eterno con sus emprendimientos y con sus negocios, me decía el Señor. Y cuando Pablo iba por las ciudades, el Señor le decía, ve acá, ve allá, aquí hay mucho pueblo mío, le decía el Señor a Pablo. Y Pablo llegaba y decía que él iba a evangelizar todos los lugares. Y el Señor decía, no, chicos, aquí hay mucho pueblo mío. Habla porque aquí hay mucho pueblo mío. Y ahí, en todas las esferas hay mucho pueblo de él. En todo. Lo que pasa es que está calladito. Es un remanente que está escondido. Y muchas veces el sistema los ahoga. Pero ahí están. El sistema los ahoga, pero ahí están. Como escondiditos. Y ese remanente un día sale y florece. Dice, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Comercia y fornica. Porque ese es el establecimiento de la economía del mundo. La economía del mundo es una cosa y la economía del reino es otra. La administración de recursos en el reino es otra. Y dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Entonces el Señor hace un proceso, porque el oro, la plata, no es que Él toma lo pagano o lo malo para él justificarlo, no. Que todo es de Él. El enemigo, ¿qué es lo que hace? Se roba lo que no es de él. ¿De quién es el oro? ¿Quién hizo el oro? El enemigo toma el oro y le da una connotación
satánica pagana. ¿Y qué hace el Señor? Le quita ese oro porque ese oro no es de ellos. El pueblo de Israel dice que cuando Él le dio, dice, yo te multipliqué el oro, chico, y tú, en vez de adorar, ¿para qué era ese oro? Para hacer los utensilios sagrados y santos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel con el oro? ¿Qué hizo? ¿Un becerro de qué? De oro. Ahora el Señor destruye el becerro, pero el oro es de Él. Porque Él fue el que hizo el oro. Y la plata. Y dice, y mío es lo que está en la tierra, y yo a ti no te tengo que pedir nada. Es más, las personas son mías. Él dice, las personas son mías, los animales son míos, las plantas son mías. Es mío porque yo lo creé. Yo fui el que lo creé. Aquí nadie tiene nada. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Entonces, hay un cambio. Entonces, Él dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados. Tienen que ser apartados. O sea, consagrado es darle otra utilidad sagrada. Se aparta, se consagra. Como decíamos ayer en el Hanukkah, hay unas luminarias, pero si yo agarro esa luminaria y le doy otro uso, la estoy contaminando. Porque tiene un uso sagrado, consagrado. Dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán. Economía del mundo. Su centro, su objetivo, su conclusión es atesorar, guardar. Hay mucha economía en el mundo ahorita que está en depósitos guardada y mucha gente pasando hambre y necesidades. Y hay millones de millones acumulados y atesorados. Eso es un pecado muy grave delante del Señor. Y el Señor saca a luz esos depósitos. Pongo un ejemplo sencillito, le voy a poner un ejemplo sencillito. Hay un influencer que se llama Mr. Bean, no sé cómo se dice, Bean o Beast. ¿Es Beast o Bean? No sé inglés. Con un dinero que él se gana a través de las redes sociales, ha hecho muchas obras, pero una de las más impactantes es que ha hecho 100 pozos de agua en muchos pueblos de África que padecen sed, y los gobiernos y las estructuras de las Naciones Unidas están que tiemblan. ¿Por qué no lo han hecho ellos? ¿Por qué una persona con un dinero que no es mucho vaya a hacer 100 pozos de agua en partes específicas de África para que las personas que no tienen agua, niños, aldeas, no tienen agua, y él les hace los pozos de agua? ¿Y dónde están las Naciones Unidas para hacer esos pozos de agua? ¿Dónde están los recursos acumulados de gente ultramillonaria, mega millonaria? Están guardados, como dice aquí, están atesorados. Y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces Él dice que Él consagra porque eso es. ¿Saben para quién es eso? Dice, para los que están delante de Él. ¿Delante de quién? De Jehová. De nosotros los que vamos a estar delante de Él. Dice que eso es, lo consagra, lo aparta, lo santifica porque eso es de Él. Y lo entrega a quien se lo tiene que entregar para que, dice, para que estén saciados y vistan espléndidamente. Y no es esta ropita, es lino fino que Él nos entrega. Dice que Él nos viste de lino fino. No es esta telita que está aquí. Es maravilloso la economía del reino, porque ya se le da otra connotación. No es para ser guardado, no es para ser atesorado. No es para eso. No tiene nada que ver con eso. Eclesiastés, le digo por aquí. Eclesiastés 2:26, se lo digo, que dice que el Señor le da el trabajo al pecador de recoger y de amontonar para dárselo al que a él le agrada. El pecador tiene el trabajo de recoger y amontonar, porque la economía de este mundo lo que tiene aquí en su cabeza es recoger y amontonar. Y el Señor dice, no hagas eso donde el ladrón entra y la polilla corroe.
y destruye, porque después, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces la persona se le hace un mapa aquí, dice que las riquezas son una fortaleza en la mente aquí. Se le hace, cree que es rico, cree que es poderoso. Aquí en la mente se le hace. Y lo es, humanamente hablando lo es. Pero delante de Dios es nada. En Apocalipsis le dice, tú que dices que eres rico, dice, mira, te voy a echar colirio en los ojos para que puedas ver. Tú lo que eres un pobre y miserable. Ay, entonces no queremos el dinero. No, estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que es la perspectiva de la prosperidad y de la riqueza del Eterno en lo correcto. Porque cuando se habló de la teología de la prosperidad, la misma teología de la prosperidad se equivocó y trabajó con los parámetros de la acumulación y del atesoramiento. Manipuló, controló, saqueó, exprimió a las ovejitas. Y esa no es la economía del reino. La economía del reino tiene que ver con su provisión y su bendición y sus tiempos. Hay un proceso profético porque hay un propósito hacia su pueblo para bendecirlo. Porque también, si bien se estableció la teología de prosperidad, también se estableció el voto de pobreza. Y entonces la gente anda pobre y miserable creyendo que así es que tiene que ir bien. Y ni una cosa ni la otra. Sino que el Señor tiene su provisión y su bendición para nosotros. Pero hay algo que hacer, creerle. No podemos dejar de creerle al Señor. Pablo explica, dice, permiso. Mire, Pablo explica. Si el pueblo fue incrédulo y no le creyó al Señor, ¿eso invalida la palabra de Dios? No. Hablando de la casa de Judá. Cuando uno extrae ese principio, si la teología de la prosperidad estafó, robó, desmenuzó la pobre oveja, la engañó, eso invalida la palabra de prosperidad y de provisión del Eterno. Su palabra que Él estableció para proveernos y sustentarnos. No. Pero entonces yo digo, bueno, como eso es así, los pastores son unos ladrones, que no sé qué más, y empieza la gente a hablar 10,000 pistoladas. Entonces, bueno, ya yo no creo nada. Ah, bueno. Y tú dices, bueno, me vuelvo incrédulo porque esto fue así, entonces ya yo no creo. Exacto, eso es lo que el enemigo quiere, que no creas. Porque la palabra no está invalidada. Su forma de prosperar y multiplicar y bendecir, la forma de hacer economía de reino está aquí en la palabra. Y eso no lo invalida. No lo invalida por ningún lado. Es más, se lo digo, nosotros caminamos fuertemente en todo esto. Le explico. Fíjese algo. Vamos a hacer un contraste, porque estamos en la paracha estudiando a José, la paracha 9, estudia la vida de José. Cuando el Señor le da el reinado a José, una de las cosas que le da a José es una habilidad y una capacidad maravillosa de administración de recursos, de administrar recursos. El Señor le da una habilidad, mire, José todo lo que toca lo vuelve oro, estando con él. Todo lo que toca lo vuelve. José pasó hasta por la cárcel y la cárcel la convirtió en una cárcel modelo. Le dio unas habilidades para proveer, para sustentar. Ahora, cuando él revela el sueño, el Señor le revela a José los sueños de Faraón. ¿Qué hace José? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué le dice José al Faraón? Mira, esto es lo que viene, son 7 años de abundancia, que eso a borbotones va a salir y después van a venir 7 años de hambre, que va a ser tan grave el hambre que no se va a notar la abundancia que hubo. ¿Algún parecido? ¿Algún parecido con una vivencia venezolana? Ahí está. Él dice, búsquese un hombre donde almacene, se prospere, se multiplique, se guarde, para que haya provisión para la próxima temporada que viene.
y Él guarda toda la provisión. ¿En dónde? En depósitos. Luego está el hombre rico, que le crece mucho la heredad, y él dice, me creció mucho la heredad, ¿qué hago? Él se sienta a pensar como buen empresario, dice, ¿qué hago? Esto ha crecido demasiado. Entonces él dice, bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar los graneros, que fue lo mismo que hizo José. Amplío los graneros, deposito todo eso allí y bien. Y entonces le digo, oh alma mía, gózate porque ahora tienes para muchos años. Y el Señor le dice, necio, ¿para qué haces eso? Si esta noche vienen por tu alma, vienen por tu espíritu. Y esa misma noche muere. ¿Y por qué no se llevaron a José? Si José hizo lo mismo. Si José hizo almacenes y depositó todo eso, ¿por qué no lo vinieron a buscar igual? Tenían que venirlo a buscar igual. ¿O será que son dos economías diferentes? ¿Cuál era el propósito de José? Redimir, bendecir, proyectar la salvación de muchas naciones. No era él. No era atesorar para él. No era acumular para él. No era algo que él iba a hacer para su propio bien y para su propio beneficio. No. No lo hace así. Porque es una economía diferente. La economía del Señor tiene uno de los propósitos que tiene es redimir, comprar. Cuando el Señor nos da a nosotros prosperidad y bendición, uno de sus objetivos es la redención, pagar un precio por el hermano. Por eso es que tenemos que tener recursos en las manos, porque en la redención implica pagar un precio. Cuando tú salvas a alguien, cuando tú bendices a alguien, tú lo que estás haciendo es redimiéndolo, comprándolo de vuelta, salvándolo. Cuando tú salvas a tu hijo, cuando tienes para la medicina, para la comida, ¿qué es lo que estás haciendo? Redimiendo, bendiciendo. ¿Quién no quiere ver un hermano de uno o una situación que tenga un problema y que uno tenga la capacidad de decirle, aquí estoy yo? ¿Quién no quiere eso? Y lo hacemos. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? Simplemente redimiendo. Y ese es el sentido de la prosperidad del Eterno, porque dice, ya sus ganancias, el Señor cambia el parámetro profético, ya sus ganancias no se atesorarán ni se acumularán. Él cambia el parámetro de este mundo, Él va a cambiar el parámetro económico. Porque el Señor nos habló del golpe económico, es porque Él sabe cómo está establecido su sistema, y cuando Él golpea el sistema es para golpear a las personas, porque Él sabe dónde golpearlo, porque Él conoce su sistema económico. Entonces la persona confía en las riquezas y resulta que el enemigo golpea ese sistema, y cuando vienes a ver, aunque tengas mucho dinero acumulado, dejas de tenerlo. Y entonces te quedas sin piso, como ocurrió en Estados Unidos, no recuerdo si fue en los 90 o en los 2000, cuando la burbuja económica explotó por la parte inmobiliaria, y la gente que tenía mansiones y casas en un día quedaron en la calle en unas carpas. Después de vivir en mansiones, con economía, pero era una burbuja, y al otro día les quitan las casas porque reventó la burbuja económica, y resulta que después de vivir en una mansión, estabas viviendo en un parque, en una carpa, y mucha gente se suicidó por eso. Porque la economía de este mundo es una burbuja que en cualquier momento explota. En cualquier momento explota. Es una economía donde el Señor va a trastocar, dice, ya no más. Ni se atesorará más, ni se acumulará más. Serán para mis hijos, para que vistan espléndidamente, para que estén saciados y bendecidos. Eso es la economía de reino. Eso es la administración de recursos. La administración de recursos tiene que ver no con yo decir, esto se paga aquí, tiene que ver con eso, una parte. Esto aquí, esto allá, que alcance.
Pero la administración de recursos tiene que ver es que yo multiplique el don y el talento que el Señor me entregó. La administración de recursos tiene que ver es que no solamente bien administrado, bien distribuido, no solo eso, sino que ¿cuánto ganaste sobre eso? Señor, me diste 5, aquí tienes 10. ¿Qué ganó? 5 talentos. Señor, me diste 2 y aquí tienes 4. Señor, me diste 1 y lo enterré porque tuve miedo. Y el Señor le dice, pero tú eres un necio, chico. Hubieras agarrado ese 1 y se lo das a los banqueros y cuando yo llego, me dan por lo menos el 1 y un 10% de interés, aunque sea un 10% de interés. Pero no, la economía de este mundo ni siquiera hace eso. La economía de este mundo gasta el 1 y le dice al Señor, lo gasté, lo disipé, lo boté. Y mucho menos no le entrega nada. El Señor dice, te di 5, ¿y qué hiciste con los 5? Nada, los boté, los disipé. Te di una vida, te di 80 años en este mundo, ¿y qué hiciste? Nada. Bebí y rumbié. Eso fue lo que hice. Y no hiciste nada no, con lo que yo te entregué. Te di 80, 100 años sobre esta tierra. No, gocé muchísimo. Ah, muy bien. Fumé mucha droga, mucho crack, muchas cosas de eso. Y boté mi vida. El Señor dice que para algo Él nos dio esta vida con un propósito. Te explico. 3 aspectos. Vamos a ver hasta dónde me da tiempo lo que tengo aquí, porque es mucho lo que hay. Te voy a explicar 3 aspectos donde está fundamentada la economía del reino. 1. La economía del reino está ligada a sus tiempos señalados. Sol, luna, su rojodesh, sus meses, sus pesas, sus tiempos señalados, sus muedín, porque eso tiene que ver con la parte astronómica, cuando Él bendecía el pueblo con su lluvia. La economía está allí. Por eso es que tenemos que manejar los tiempos, porque tiene que ver con el sol, la luna, los campos, la lluvia, la tierra, las señales, que toda la economía de Él está basada en que Él bendiga la tierra, que dé su lluvia a su tiempo, y yo tengo que caminar ahí porque la economía del Eterno está ligada ahí. La verdadera prosperidad de Él está ligada ahí. Cuando yo salgo de los tiempos, yo estoy fuera de su economía. Estoy dentro de la economía de este reino. Dentro de la economía acumulativa y que guarda y que atesora. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve este tiempo? ¿Para qué sirve? Vamos a llamarlo para diferenciarlo. Porque también se puede usar tiempo. ¿Para qué sirve esta temporada? Es un proceso de recolección. ¿Qué están recolectando ahorita ellos? ¿Qué están recolectando? ¿Cómo? Más dinero. Es un proceso recolectivo en el mundo entero. Te hacen creer que tienes toda la necesidad de comprar todo lo que tienes que comprar en este tiempo. Tú lo necesitas, como decía una niñita, es que yo lo necesito. Tú no necesitas eso. Es mentira que lo necesitas. Pero la publicidad subliminal te dice que tú lo necesitas y el proceso es un proceso de recolección. ¿Y para qué es ese proceso de recolección? De acuerdo a Isaías 23, el objetivo de ello es ¿qué? Atesorar y guardar. Lo recogen, lo compran, lo consiguen, lo convierten en aparaticos. Tú das el dinero, ellos lo recogen y lo acumulan y lo atesoran. Y el año que viene vuelven otra vez, otro tiempo de recolección. Ellos lo recogen, lo guardan y lo atesoran. Y lo tienen guardadito. Y los pobres más pobres y los ricos más ricos. Porque esa es la estructura del gobierno, del gobierno babilónico, vamos a decirlo así. De la estructura de lo que se mueve en este mundo. Y la economía del Señor está ligada a sus tiempos señalados.
cuando voy caminando en sus tiempos señalados. Porque entonces Él da la lluvia a su tiempo. Cuando Elías, ¿por qué lo buscaban? Porque se había cerrado el cielo. Y pobrecito Elías lo tenían que buscar, porque el único que podía abrir el cielo era Él con la palabra. Y como se había cerrado el cielo, ¿qué estaba pasando? No había lluvia, no había productividad, no había nada. Y el Señor le dijo, vete a la viuda de Sarepta de Sidón, que yo te voy a decir dónde está, y van a comer muchos días. Y no faltaba ni la harina ni el aceite, mientras llovía. Pero todo el mundo entró en una crisis cuando el Señor cerró el cielo. Cuando a esta economía el Señor le cierra el cielo, se trastoca totalmente. Y si le pone la tierra de bronce, peor todavía. La tierra de hierro, cielo de bronce y tierra de hierro. Ni llueve ni produce, lo que produce es espino y cardo. Un día eso va a ser así. En Apocalipsis dice que Él va a destruir todo eso. Dice que la gran ramera va a llorar por los productos, los barcos, el comercio, las transnacionales que van y vienen, que traen. Eso van a llorar porque eso lo va a trastocar el Señor. Las grandes compañías, los grandes barcos que van y vienen con comercio, con productos, eso va a ser trastocado. Por eso es que nosotros nos vamos a ir moviendo en sus tiempos señalados. Economía garantizada en sus tiempos señalados. Segundo, la economía del reino está ligada a la obediencia paternal, tanto celestial como terrenal. Le voy a dar un consejo a los que están aquí, a los que me puedan ver, y sobre todo jóvenes. Por eso es que tenemos que enseñarlo. Está ligada a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pobrecitos los hijos que creen que ellos se pueden ir, deshonrar a sus padres y entonces empiezan un negocio. Y resulta que la productividad tuya está ligada a la honra a tu padre y a tu madre. Entonces, la moda de ahora, y lo conversaba con Zulay ahora, es que la juventud de este tiempo está en un proceso narcisista. Es un ego para mí, yo. O sea, me amo yo y desecho mis padres. Entonces, la economía del reino está ligada al padre y a la madre. Y el que quiera caminar en una buena economía va a tener que honrar a sus padres y a su madre. Va a tener que honrar a su padre y a su madre. Y el que deseche ese principio, su economía no va a prosperar como economía del reino. No va a prosperar. Porque está ligada, esa economía está ligada, a la economía del reino está ligada a la honra del padre y la madre. Y por eso es que hay que enseñárselo a los hijos. Ahorita hay mucho padre abandonado. Mucha madre abandonada. Desechados. Como ya está viejito, ni me encargo de él, ni me encargo de ella, ni quiero saber nada. Y si le doy algo, la queja al cielo. Es peligroso para tu economía hacer eso. Es peligroso para nuestra economía de reino deshonrar los padres. Dejarlos, humillarlos. Peligrosísimo, como decía mi papá. Muy peligroso. Porque dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, eres de larga vida sobre esta tierra. Y si no, hasta el tiempo de vida se nos corta aquí. Y mucho menos la prosperidad económica. Está ligada a sus tiempos, está ligada a la paternidad, a la obediencia al Eterno y a honrar y bendecir a nuestros padres. O sea, un padre es un seguro económico. Entonces, de aquí usted tiene que ir a abrazar a su papá, a su mamá, si lo tiene vivo, y llévele una compra, una comida, abrácelo, bendígalo, cómprele unos zapatos, una sandalia, bendígalo. Eso es como que si usted comprara un seguro para su casa. Y mientras más usted lo rechaza,
más desprotegido está su economía. Voy contra las tinieblas y guerreo y peleo contra las tinieblas y la economía. ¿Y tu papá no ha comido hoy? ¿Y tu mamá está allá que se muere de hambre? Come el día de los padres. O el 24 le llevas algo, porque es 24. Y tu papá no tiene zapatos y tu mamá no tiene zapatos. Y tiene necesidades de salud, de economía. La prosperidad del Eterno está ligada al Padre y a la Madre. Conectado directamente allí. Le decía el Señor, ustedes, a los fariseos le decían, ustedes dicen, es mi ofrenda a Dios todo lo que pueda traer al altar. Y después no le dejáis hacer más nada, ni por su padre ni por su madre. Y el Señor le dijo, y la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó eso? Le dice Yeshua a los fariseos, a los saduceos. ¿Dónde está eso? La honra al Padre. El que sabe honrar al Padre, sabe honrar a Dios. El que no honra al Padre, no honra a Dios. ¿Qué temor le va a tener a Dios? Si no amas al prójimo que está aquí, ¿cómo me vas a amar a mí? Si no honras a tu Padre, que es la figura primaria, como padre o madre, ¿cómo me vas a honrar a mí como padre, chico? Si tú desprecias a tu padre y a tu madre, el segundo despreciado voy a ser yo, porque tú no sabes honrar a tu padre y tu madre. ¿Qué puedo esperar yo? Dice Dios. ¿Qué voy a esperar yo? Si al que te parió, a la que te parió la desprecia, y al que te dio la vida lo desprecia, mejor me quito, porque lo que para mí viene es plomo. Una vez el doctor Carusi, doctor Carusi, él nos enseñó algo, decía, yo odio a mi padre, no me conoció, no vio de mí, no sé qué más. Y dice, ¿y tú qué eres? Bueno, yo soy muy buen abogado. Bueno, eso viene de ese padre que te votó. Así que por eso tienes que honrarlo. Porque te dio la genética. Y eres sabio, inteligente, rápido, sí, eso viene de él. De ese que nunca te quiso ver. Y todas las habilidades que tiene y todas las cosas que tiene, eso vinieron de ellos, de los que te abandonaron. Entonces tú vas al Señor y le dices, Señor, yo los perdono, gracias por lo que ellos me dieron. Listo. Y de esa manera honras a tu padre y a tu madre, que ni siquiera vieron de ti. Él no te dice, honra a los que te vieron, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Solamente con eso podemos pasar aquí la mañana. La tercera parte de la economía del reino está ligada al sacerdocio, honrar a los ministros. Elías no le andaba mendigando nada a nadie, como ministro, como profeta. A Elías lo andaban buscando para que hablara, para que soltara la lluvia. Él era el que tenía el poder. Los ministros no son mendigos. Cuando uno ve a un profeta, a un ministro, uno lo que tiene que hacer es bendecirlo. Porque la economía del reino está ligada al sacerdocio. La economía del reino está ligada al sacerdocio. Y Abraham vino de la victoria. ¿Y con quién se consiguió? Con Abraham, con Melquisedec. Y dice, y que le da los diezmos de todo. ¿Qué era Melquisedec? El sacerdote. Y Pablo dice, aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno que vive para siempre. Los diezmos, las ofrendas, han sido uno de los elementos más atacados. ¿Por qué? Porque la economía del reino va a atacar, la economía del mundo va a atacar eso, va a atacar la economía del reino. Y eso sigue funcionando igualito.
Cuando tú siembras, ofrendas, diezmas en un ministerio que te está ministrando, estás honrando y estás activando la economía del reino. Pero no es, ay, pobrecito el pastor y esa profeta que está allá. Ay, pobrecito, ellos necesitan una comidita. Una comidita, los ministros, pastor, no necesitan nada. Tuyo no. Tuyo no. Porque a ellos los sustenta el que los llamó. Tú eres el que necesitas de ellos. Eres tú. Y por eso el enemigo lo tergiversa. Eres tú, soy yo. Cuando yo veo una profeta y digo, le voy a enviar, se la envío. Y le digo, aquí está una ofrenda de agradecimiento y de bendición. Soy yo el que estoy recibiendo esa impartición de allá para acá. ¿Quién recibió más, Melquisedec o Abraham? Allá viene Melquisedec, pobrecito, está pobrecito. Viene Melquisedec, yo le voy a dar un diezmito a Melquisedec porque él es pobre, pobrecito Melquisedec. Ese Melquisedec es Yeshua, él es el dueño de todo. ¿Quién se benefició más con el diezmo entre Melquisedec y Abraham? Melquisedec, que pobrecito tenía hambre, pobrecito. Melquisedec. Los ministros. Soy yo el que lo necesito. Soy yo el que necesito activar la economía del reino en mí. Y eso, los que estamos aquí lo sabemos. Soy yo el que necesito. Y claro, el enemigo va a atacar eso para que yo no lo haga y no se active la economía del reino en mí. Cuando yo hago eso, soy yo el que lo necesito. Soy yo el que activo la economía del reino. Cuando sé que la economía del reino está ligada al sacerdocio. Cuando sé que la economía del reino está ligada a mi papá y mi mamá. Cuando yo voy a mi casa a bendecir a mis padres, lo que estoy haciendo es activando la economía del reino en mí. Cuando le estoy dando una ofrenda a una profeta, a un apóstol, a un ministro, lo que estoy es activando la economía del reino en mí. Cuando estoy caminando en los tiempos señalados, lo que estoy activando es la economía del reino en mí. Una economía que me va a llevar a saciarme y a vestir espléndidamente. Los ministros no necesitan nada de nadie. Los ministros son los que activan la economía del reino. Los profetas. Porque a ellos los sustenta el que los llamó. Entonces la economía del reino tiene tres aspectos. Caminar en sus tiempos, conectado con los padres y conectado con el sacerdocio. Eso es caminar en una economía de reino. Eso es caminar en lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Le explico, le voy a explicar algunas cosas. Dice, mire lo que dice Segunda de Reyes, para que usted entienda la economía de reino. Hay mucho, pero no sé si me va a dar tiempo todo. Vamos a leer algunos textos. Segunda de Reyes 7. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas valdrá el seac de flor de harina un ciclo y 2 seac de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió el varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. La palabra, una de las cosas que a mí me gusta de Eliseo, como maestro, es que usted sabe que los maestros, con la gracia del Eterno, pues sé que tengo un don de enseñanza y un ministerio de enseñanza y de pastor. Ahí voy. Pero, ¿qué me gusta a mí de Eliseo? Y algunas cosas de Elías, es la tierra, los pies puestos en la tierra. Son situaciones de la tierra. La palabra profética de Eliseo cambia la economía de la noche a la mañana. Dice, mañana a estas horas había un sitio
el enemigo sabe hacer esos sitios para trastocar la economía. Nada entra, nada sale, se estaba muriendo de hambre. Y él rompe esa economía. Él dice, mañana a estas horas, con palabra profética. Fíjense, mañana a estas horas se va a vender, dice, valdrá el seah de flor de harina un ciclo. O sea, pone precio lo que va a valer mañana. Y trastoca la economía que se estaba generando con el sitio y rompe con la palabra profética la economía del día que viene. Entonces, nosotros podemos estar cercados y la palabra profética, ¿qué hace? Rompe ese cerco económico y cambia tu economía al otro día. Y había un hombre, dice, que cuyo brazo el rey se apoyaba. Claro, él estaba envalentonado. El rey se apoyaba en su brazo, lo que está hablando ahí es en su consejo. Cuando dice, y el rey se apoyaba en su brazo, no era que el rey andaba enclenque, y es una figura. El rey se apoyaba, él era el consejero del rey. Y él dijo, oh, sí, eso es así. ¿Tú crees? Y le dice, si Dios abre ventanas en los cielos, eso va a ser así. ¿Y de qué está hablando? De una dimensión. ¿Qué fue lo que habló Eliseo? Una dimensión. Que es donde nosotros tenemos que meternos, una dimensión. Para poder cambiar nuestras economías de este mundo, para poder confiar en Él. Pero es tan incrédulo que le dice, si Dios abre ventanas en los cielos, porque Él conoce lo que son las ventanas y las dimensiones, eso no es así. O sea, si Dios Todopoderoso todavía abre las ventanas, eso no es así. Y Eliseo lo mira y dice, pobrecito, dice, tú lo verás con tus ojos, pero no vas a comer de ello. Y hay gente que la incredulidad lo ha cegado, no puede comer de lo que el Eterno, porque para caminar en la economía del reino tú tienes que creerlo. Esto es cuestión de fe. Tú puedes decir, pero Venezuela está en el suelo. No, no mires eso. Tienes que verlo, tienes que abrir la ventana para poder caminar. Tú dices, Venezuela está en el desastre y ya le llevaste un paquete de harina a pan a tu mamá. No, llévaselo. Ya honraste al ministro que... No, hónralo. Así sea con un vaso de agua. Ya estás caminando en los tiempos señalados. No, estoy en la Navidad. Fui a la basílica mejor. ¿Cómo quieres tú? Si tú no abres los espacios de las dimensiones que el Señor abre y tú caminas en la economía del mundo, esa economía no te va a dar economía porque esa economía está acumulada, guardada y no te la van a soltar. Olvídate, no te la van a soltar. Cada vez lo que hacen es un proceso de recolección. Cada día vas a tener menos, porque cada día es una recolección más. Y cuando tú abres las dimensiones del Señor, el Señor te entrega su provisión y su bendición y su gracia. Elías, con la viuda de Sarepta de Sidón, ¿qué hacía? Mire, es algo que se lee, pero es que es maravilloso. O sea, imagínenselo usted un momento. Imagínense que usted tiene el potecito de la harina. Usted va, agarra, saca harina y echa aceite. Pero usted no mira, no mire. Yo sé lo que le estoy diciendo, no mire. A nosotros nos ha pasado eso, no mire. Usted simplemente haga así. Saque y haga. Saque y haga. Usted se puede imaginar la viuda mirando el pote y decir, pero si aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. El país no sirve, que no sé qué más, que patatín, que patatón, que no sé qué. No, usted haga así. Usted mire para allá. Usted no deje que los sentidos lo engañen. Usted meta la mano y saque la harina. Y meta la mano y saque la harina. Y la viuda decía, yo no voy a mirar, porque esto es un milagro.
Y aquí está el aceite. Y echa aceite y no se acaba el aceite. Y no se acaba el aceite y no se acaba la harina. Y no se acaba el aceite y no se acaba la harina. Pero no mire. No mire eso, no lo vea con sus ojos. No lo observe, no le meta la razón, porque no lo va a poder entender. Porque es una puerta, es una ventana dimensional que se abre. Eso es otra dimensión. Es una ventana, es una puerta que se abre. En esa puerta está la casa, la provisión, el carro, la economía, lo que necesitamos, todo. Todo está ahí. Eliseo hace flotar el hacha. Eliseo manda a construir cisternas para recoger agua. Eliseo, me gusta mucho Eliseo porque Eliseo es un profeta de la tierra, con pies en la tierra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Eliseo eran milagros tocables, tangibles. Necesitamos agua, abran huecos, se van a llenar de agua. Se me cayó el hacha y la hace flotar. ¿Usted se puede imaginar ese pobre hombre porque era profeta? Dice, se me cayó en el hacha en el río, ¿y ahora qué hago? Era prestada. Y Eliseo tira el palito. ¿Usted se puede imaginar el hombre viendo la hachita flotar? Y agarra el hacha. Hay cosas que se nos saca de la realidad. No es la realidad. Hay cosas que tú necesitas en la realidad, en el día a día. Y lo profético te hace flotar hasta el hacha. ¿Qué tiene que ver un profeta para hacer flotar un hacha, por Dios? No, un profeta tiene que ser para grandes profecías. Le hizo flotar el hacha porque él necesitaba el hacha. ¿Qué necesitas? El hacha, él te la hace flotar. La palabra profética, hasta el hacha te la hace flotar. Ahí no es una palabra profética de Apocalipsis, no es una palabra profética de algo grande, no. Simplemente necesito el hacha y el profeta Eliseo le hace flotar el hacha. ¿Qué necesito yo entonces? Hay que creerlo. Hay que creer. Esto es para creer. No podemos dejar de creer. Uno de los encuentros más fuertes con Eliseo fue con la tsunamita. Y aquí ahora vamos a hacer una oración porque la mujer, hay muchas habilidades que el Señor le ha dado a la mujer. Proverbios 31, ahí están todas las habilidades que le entregó. La tsunamita es un emblema de eso. Una mujer que sabía administrar, sabía de economía. Hacía todo. ¿Y qué hizo esa mujer? Honró al profeta. Cuando se pasó el hambre, ella perdió todo. Cuando ella regresa, la economía del reino que ella estableció, le restituyó todo. El rey dijo, restitúyanle todo a la tsunamita. ¿Y saben con quién estuvo ligada la tsunamita? Con Eliseo. Su economía de reino se apegó a Eliseo. Vino el hambre, vino el golpe económico, vino la debacle. Y cuando vino la restitución, el rey dijo, devuélvanle todas las tierras. Y le van a dar un porcentaje de ganancias sobre las tierras como que si las tierras hubiesen estado productivas. Entonces le dan la tierra y las ganancias. ¿Me explico? Eso es economía de reino. ¿Y saben por qué ocurrió eso? Por honrar a Eliseo. Por honrar a Eliseo. Entonces, ¿quién necesitó más? ¿La tsunami? La tsunamita. Entonces, yo quiero que usted crea. Tiene que creer. Tiene que creer. Creer por su economía, creer por su país, creer para entrar en una dimensión donde nadie camina. Creer para entrar en esa dimensión
donde usted entra en un reposo, donde usted sabe que la provisión está asegurada. Mire lo que dice Oseas. Vamos a leer Oseas y Amós. Oseas 2. 2:14. Dice, pero he aquí, yo la traeré al desierto, yo la traeré y la llevaré al desierto, y habitaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, nunca más me llamarás Bali, porque dice que él quita los dioses de su boca, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Mire, esta palabra nos da un panorama de la economía del reino con pacto matrimonial. ¿Qué está hablando el Señor? Dice que me desposaré contigo. Aquí es donde viene una economía del reino, que Él se casa con nosotros. Él ha hecho pacto con nosotros. Ha hecho pacto con nosotros. Y dice que lo conocemos. Eso tiene que ver con intimidad. Entonces, cuando nosotros tenemos pacto con Él, estamos casados con Él, hay algo que es que Él se establece como un marido. ¿Qué hace un marido? Vamos a ver un matrimonio. La mujer está en su casa, tiene su esposo. El esposo trabaja, el esposo produce. ¿Cómo se siente esa mujer? Segura. Nosotros nos sentimos con Él seguros porque Él es nuestro esposo. Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Así como una mujer se siente segura con el esposo, eso es lo que Él está diciendo. Yo soy tu esposo. La economía tuya depende de mí. Yo te sustento, yo te cuido, yo te protejo, porque eso es lo que hace un esposo. Yo te protejo, Él dice. Ahora Él dice, cuando Él te protege, Él dice, yo como marido, como esposo, Él como Dios, como rey, responderé al cielo. O sea, fíjense, esto no tiene nada que ver con la economía del mundo. Esto son dimensiones. Él responde al cielo. Él hace que los cielos, lo que Él estableció en Génesis, de sus moedines, de su luna, de su sol, de sus estaciones, Él hace que Él responda al cielo para que el cielo haga lo que tiene que hacer. Dice, y el cielo responde a la tierra con su lluvia, con sus moedines, con su astronomía, con el calendario del Eterno, responde. El cielo responde a la tierra y la tierra responde a nosotros. Es una respuesta de pacto, es una respuesta de pacto. Es una respuesta del marido de nosotros, que es el Eterno, porque tenemos una ketubá firmada, es un pacto. Y Él dice, y esa tierra, ¿con qué nos responde a nosotros? Trigo, vino y aceite. Provisión, bendición, no con espinos y cardos. Él nos responde a nosotros. Él nos entrega su provisión. Él nos entrega su bendición. Isaías 51, venid,
comprad sin dinero y sin precio leche y vino. Eso va a ser una forma de hacerlo. Venid, comprad sin precio. Comprad sin precio. ¿Alguien puede comprar sin precio en la economía del mundo? Tiene un precio. Pero en la economía del Señor dice, venid, comprad sin precio leche y vino. Ven. Yeshua alimenta a los 5,000. Eliseo, eso está, déjame ver si te lo puedo colocar por aquí. Se me va el texto, pero te lo digo, después te lo recuerdo. Eliseo, con la compañía de profetas, hay una gran hambre. Dice, pero aquí hay una persona que trajo unos higos, unas cositas, y él dice, pero ¿qué es eso para 100 personas? Escuche bien, 100. En esa compañía de profetas, en ese momento habían 100. 100. Y él dice, pero ¿qué es eso para 100 personas? Y dice, no, denlo, repártanlo, que van a comer, se van a satisfacer y va a sobrar. En eso vamos a caminar nosotros. Ese es Eliseo en la compañía de profetas, con 100 personitas. Son muchas, ¿verdad? Ahora Yeshua se enfrenta a 5,000. Con 2 panes, con 5 peces, 2 panes, 5 peces. Es inmaterial. 5,000. Dice 5,000 personas sin contar mujeres y niños, pero esa palabra no es la correcta, personas, hombres. Eran 5,000 hombres, varones. Porque cuando dice 5,000 personas sin contar mujeres y hombres, ¿a quién se está refiriendo esa persona? A hombres. Porque si lo saca de la cuenta de mujeres y niños, estos son hombres. Ahora no fueron 5,000 nada más, porque 5,000 hombres. ¿Y las mujeres y los niños? ¿Cómo las contamos? Y él dice, dadles vosotros de comer. Y él le dice, esos pobres muchachos. Y ellos le dicen, 200 denarios. Vamos a escuchar la respuesta. 200 denarios de pan no alcanza para toda esta gente. O sea, si yo tengo 200 denarios, que era mucha cantidad, compramos 200 denarios de pan, no llegamos ni a la mitad de esto. Ahora, ¿desde dónde estoy respondiendo? ¿Desde cuál economía? De la economía, de lo que yo manejo. Y estoy poniendo precio y producto. 200 denarios, le pongo precio, le pongo moneda, y el Señor le dice, denles vosotros de comer. ¿Qué hay? 5 panes, 2 peces. Bueno, denle pues. Y después recogen lo que hay. Y recogieron 12 cestas. Después que le dieron a 5,000 personas, a 5,000 hombres y mujeres y niños, recogieron 12 cestas. Abundante más de lo que se saciaron. La gente podrá decir, pero es una locura, lo que tú estás hablando es una locura. Sí, precisamente es una locura. Pero en esa locura es la que vamos a caminar, porque lo que viene con el anti-Mashiach, él va a trastocar la economía. Él va a manejar la economía y nosotros vamos a tener que aprender a manejarlo en esta economía del reino. Y ahí vas a caminar seguro, prosperado y bendecido. Pero no tienes que mirar, vas a así. Metes la mano y sacas. Metes la mano y sacas. No mires. Porque si miras, pierdes. Porque si miras, vas a ver la vasija vacía. Y la vasija vacía te va a decir, no hay. Y miras la cuenta del banco y la cuenta del banco te dice, no hay, 0. No la mires.
Porque el asunto es que necesitas una casa, necesitas provisión, necesitas bendición y lo necesitas. Y esa casa, eso es lo que tú necesitas, casa, llámese como se llame, viene abriendo dimensiones. Y muchas veces esa dimensión la abre un paquete de harina para tu papá, para tu mamá. Y resulta que la puerta que puede abrir eso, tú dices, no quiero ni ir, para que ni me vean. No la voy ni a llamar, porque a lo que la llame me va a pedir. Bendita, bendita petición. Bendita petición. Ojalá que la llames y te pida, porque cuando te pida y tú le des, tú abres la economía del reino. Termino con este texto. Amós 8. Hay mucho que decir. Hay mucho que decir, pero habrá que hacer seminarios. Dice Amós 8, 4. Oí esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Esa es la economía de este mundo. Falsear, vender el precio, subir el precio. Y esta época les encanta. Esta época es aquí pues. Usted quiere la Navidad, aquí la tiene. ¿Cuándo pasará el mes? ¿Cuándo llegará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida, subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Vamos a subir el precio. Y la balanza, ¿qué es lo que dice el Señor? Que la pesa falsa es una abominación para él. Yo compro un pollo y abro el pollo, y dentro del pollo está una pelota de hielo de este tamaño. Hijo, te estás maldiciendo. Empresa de pollo, si me estás oyendo, es una maldición sobre tu vida inyectarle agua al pollo para que pese más. Eso es una abominación a Dios. La pesa falsa, el engaño, el subir el precio, el Black Friday, 50% de descuento, mentira, es una mentira, es un precio inflado, es un falso, es engaño, es mentira, y nosotros no caminamos allí. Los que tienen emprendimiento, que me están escuchando, pesa correcta, que es lo que le agrada al Señor. Y tú dices, bueno, pero así no voy a ganar. Sí, no vas a ganar como el mundo gana, pero el Señor te va a abrir una dimensión donde tú te vas a introducir que no todo el mundo puede entrar ahí, porque esa dimensión está vetada para ellos. Ahí no entra eso. Eso está vetado. Es imposible entrar ahí con una pesa falsa, con una economía de este mundo, con trampas, con trácala, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. ¿No? ¿Tú crees que un pobre, a veces la gente cree que un ministro vale un par de zapatos? Dice, para comprar por dinero a los pobres por un par de zapatos. Mire lo que vale una persona para ellos, un par de zapatos. O sea, no vales nada. Para comprar a los pobres por dinero, a los necesitados por un par de zapatos. ¿Saben qué es lo que ellos ven al necesitado? Comprarlo por un par de zapatos. Y el Señor, ¿qué hace con los necesitados? Los bendice, los salva. Él pagó el precio por ellos. Dice, y venderemos los desechos del trigo.
¿Y el trigo bueno dónde está? Pregunto. Si ellos van a vender el desecho del trigo, ¿dónde está el trigo bueno? Guardado. Y la Escritura me dice a mí que Él me da el desecho del trigo a mí. ¿Qué dice la Escritura del trigo? Que Él me da ¿qué? Lo mejor del trigo, no el desecho. La economía de este mundo, lo que te vende a ti es el desecho, la basofia. Y nosotros no caminamos en esa economía. Es el desecho lo que te entrega. Y cómo la gente se mata por ese desecho. Por no servirle al Eterno. Prefieren comer. ¿Sabes qué es el desecho del trigo? Comida para cochino. Eso es lo que este sistema cree que eres tú. Un cochino, un marrano que le tiran la porquería. No lo aceptes. Ten dignidad de economía de reino. Tenemos demasiado Dios. Poderoso Dios para eso. No soy un cochino, no soy un marrano. Yo no tengo por qué comer desecho, porque el Dios eterno, que es mi Dios, dice que Él me da lo mejor del trigo y que Él tiene un pacto de matrimonio conmigo y que Él es mi marido y mi proveedor. Y mi sustentador. Hay pacto matrimonial con su quejilá. Nosotros no le mendigamos nada a nadie. Tenemos demasiado Dios para eso. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de sus obras. Olvídenlo. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como un día amargo. ¿Saben por qué? Porque el juicio viene sobre eso. Nosotros, el Señor, es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Nosotros no podemos caminar en la economía de este mundo. Nosotros tenemos que creerle, activar los milagros, tener fe. Esdras 6:9, todo lo que necesitemos, provisión, Él nos lo dará para que nosotros le adoremos a Él. La economía de Él está en una dimensión que se abre para tomar. La economía de Él hay que creerlo. La economía de Él es de ofrenda. La economía de Él es de provisión. La economía de Él es con el sacerdocio. La economía de Él es con el Padre. La economía de Él es con los tiempos señalados. La economía de Él es con ventanas de los cielos que cambia la economía de la noche a la mañana. Les digo algo. Toda la economía que está acumulada, si tú confías en esa economía, si tú crees que tú tienes que por tener un dinero o estar en un país o estar en otro, tú te sientes seguro, la economía de este mundo va a ser trastocada toda. Y la seguridad que yo tenía y creía se vendrá al piso. ¿Cuál es la economía del reino? La del Señor. Y nosotros confiamos en Él. Y Él es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Y esa economía no cae. Nunca. Nunca. Porque Él dice, mía es la plata, mío es el oro, mío es todo lo que hay en la tierra. Y a quien yo quiero se la doy. ¿Y sabes a quién Él quiere dársela? A los que están en su presencia. A los que están delante de mí. A los que están delante de Él, Él le hace entrega de sus recursos y de su provisión y de su bendición. Y caminarás erguido y seguro.
No le mendigues más nada a nadie. Caminarás erguido y seguro porque tienes un Padre. Él se te presenta como esposo y se te presenta como Padre. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y es esposo. Tiene muchas figuras. Es padre, es madre. Amamanta. Cuando él dice que él amamanta, ¿qué es? Madre. Él dice que él amamanta. Ay, Dios es mujer. No, sino que es una figura que él está así. Es padre y es madre a la vez. Es esposo. Es proveedor. Es profeta y te abre la palabra profética. Y la dimensión. Pero cuando la palabra profética hable, cree. No seas incrédulo. Haz así, mete la mano y saca. Haz así, mete la mano y saca. Listo. Esa dimensión no la conoce este mundo. El mundo conoce acumulo, lleno y vivo feliz. Eso va a ser trastocado y destruido. Padre, gracias por esta palabra, por tu provisión, por tu bendición. Gracias porque estás con nosotros, con sustento, con tu provisión, con tu economía de reino, Señor. Nos levantamos erguidos porque tenemos eterno, porque tenemos Padre, porque tenemos esposo, porque tenemos pacto, Señor, porque eres el proveedor y el sustentador de nuestras vidas, Señor. Tenemos reino, Señor. Tenemos la palabra profética en nuestra boca como Elías para hacer llover, Señor. Somos nosotros, tus ministros y tus hijos, los que tenemos el poder en nuestra boca para traer la lluvia y para traer la provisión y para traer la bendición, Señor. Gracias porque tú estableciste honra al sacerdocio. Gracias porque tú estableciste honra a los padres. Gracias porque tú estableciste tus tiempos y tus moedines. Y esas dimensiones nos traerán provisión sobrenatural sobre nuestras vidas para honrar ministerio, para honrar Padre, para bendecir los tiempos señalados, para tener la provisión para celebrar tu fiesta por todo lo alto, Señor, con provisión, con bendición, con tus gracias, Señor. Y pronto, Señor, como Elías hablaremos, Señor, y se verá en lo alto una nube como un puño de una mano. Y eso vendrá la lluvia que se desatará de bendición sobre tu vida. Proclamo que pronto se verá la pequeña nube, que será como una palma de mano, pero que vendrá una lluvia abundante sobre nuestras vidas bajo la dimensión del Eterno por una voz profética que viene sobre nuestras vidas, que ha venido porque hay profetas en Israel. Hay profetas en Israel que anticipan y nos dan la palabra, y esa nube ya viene y se ve como una palma de mano para que llueva, para que sus tiempos señalados estén sobre tu vida, para que estés preservado y guardado de la economía corruptiva de este mundo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, levantemos nuestra cabeza y erguido andamos porque tenemos demasiado Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.